Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, les voy a proponer que en esta meditación y tal vez la próxima también del retiro mensual, meditemos, hablemos con nuestro Señor de algo que nos afecta a todos, pero nos afecta como familia, me quiero referir. Y que por supuesto, como todo aquello que nos afecta colectivamente, también nos afecta de modo individual. En concreto, me quiero referir a la resurrección del espíritu de nuestra familia sobrenatural. Es difícil plantear el tema y hablar de él porque el espíritu en casa, es decir, el carisma, el don de Dios que le confió a nuestro Padre y a nosotros, después de nuestro Padre, es como un tema tabú. Es decir, no se pone en discusión. Y desde luego no es algo que yo quiera poner en discusión a la hora de traerlo a nuestra oración, hoy mientras hacemos el retiro mensual. Tampoco está, por ese motivo, en la cultura nuestra el hablar abiertamente de estas cosas. Ahora voy a decir una opinión personal, que podrás compartir o no, pero cosa que yo he hecho grandemente en falta muchas veces y que me parece que es necesario que podamos hablar de lo que nos une, de lo que es más profundo en nuestra vida, junto con la fe, de la que también no hablamos demasiado. Por ahí está el preconcepto ese de que, bueno, mirá, nosotros nos santificamos en el medio del mundo, lo nuestro es el trabajo, no vamos a estar hablando de cosas católicas o religiosas. Bueno, de todos modos, sí, cada tanto salen cosas de la fe, pero es más difícil que salgan cosas en nuestras tertulias, en nuestras reuniones familiares, en las que hablemos abiertamente del espíritu de la obra, en el sentido de abrir cuestionamiento a lo que nos pasa. Estamos habituados a que cuando se habla del espíritu de la obra, alguien lo expone para que lo recordemos y tratemos de plegarnos a él. Y por ahí, si bien eso es necesario y bueno, nos ayuda, naturalmente, también me parece que está bueno que creemos ámbitos en los que podamos conversar. No porque haya que poner nada en cuestión, sino porque es necesario conversar. Bueno, todo esto también sucede porque los más mayores de nosotros tenemos un convencimiento muy grande, muy fuerte, acerca de que el espíritu de casa es intocable. Pienso que todos, porque los más mayores también así lo transmitimos a los más jóvenes, ¿verdad? Pero tal vez los más viejos tenemos esa idea de que el espíritu de casa es monolítico, que es inexpugnable, que nadie se puede meter con él y nadie lo va a poder tocar nunca, y que además no hay manera de vencerlo, digamos así. No hay manera de que pueda caer. Y por lo tanto, en consecuencia de esto, nuestro primer deber, todos lo tenemos así como incorporado en la vida, es la fidelidad. Todas estas cosas están muy bien, insisto. Pero pienso yo que primero hay que plantear algunas cuestiones contextuales al respecto, que nos van a ir ayudando a pararnos tal vez de un modo un poco más
con más perspectiva, y después ya cuestiones internas, no solo ya de contexto, sino propias de lo que vivimos, de la historia, ¿no? De la identidad propia y de lo que viene por delante. Te darás cuenta por ahí que yo estoy ahora parafraseando lo que nos ha dicho el Padre en la carta de junio del 20, en el mensaje de junio del 20, en el que nos decía que tenemos que, frente al centenario de la fundación de la obra, reflexionar sobre nuestra historia, nuestra identidad y nuestra misión. Y entonces no tenemos que tener miedo a esto, sobre todo porque nuestra máxima ilusión y convencimiento es de que queremos servir a la Iglesia por todo el tiempo que Dios quiera. Bueno, por todo el tiempo que Dios quiera, y esperamos que sea para siempre o siempre, ¿no? Nosotros y los que vengan detrás nuestro. Bueno, el contexto también indica que, o una parte del contexto indica que todas las instituciones carismáticas tienen una evolución, desde que son fundadas, mientras se van desarrollando, hasta que desaparece el fundador y la primera generación que lo siguió, mientras se produce, por lo tanto, el asentamiento y tal vez la posible debilitación de ese carisma, de ese don recibido, y la necesidad de que resurja en algún momento y perdure o eventualmente desaparezca. No son pocas las instituciones en la Iglesia que han desaparecido, no han perdurado. Perdón, pero ¿qué le vamos a hacer? El teléfono del hospital suena a toda hora. A ver si lo consigo callar. Bueno, nosotros, muchos de los que estamos aquí hoy, crecimos conviviendo con la primera generación de los que, con don Álvaro, por ejemplo. La mayoría pidió la misión en casa, siendo don Álvaro el padre. Y siempre escuchamos esta frase que a mí me parece muy fuerte, que es que la obra estaba destinada a perdurar mientras haya hombres sobre la tierra, mientras exista la realidad del trabajo humano. Esto a alguno le podría sonar un poco soberbio, ¿verdad? O sea, escuchado de afuera dice, bueno, pero esta gente ¿qué se cree? Que va a vivir para siempre, digamos, o que lo suyo es, como estamos en medio diciendo, eso intocable. Bueno, al margen de que alguien nos podría decir eso, yo pienso que en realidad esta expresión está vinculada con el hecho de que el carisma es una propuesta de difundir el encuentro con Dios en el medio del mundo, es decir, a través de esta realidad del trabajo y de la vida cotidiana que no va a acabar. Entonces, en ese sentido, está claro que es un don, es un mensaje de Dios que bueno, en principio no pasará, ¿verdad? No pasará. De todos modos, ese hecho o esto no lo hace inexpugnable y la necesidad de que nosotros seamos fieles al espíritu de la obra implica que por lo menos pensemos que podríamos tergiversar las cosas, que podríamos jorobarla, que si no somos lo suficientemente inteligentes, profundos y también espirituales, no es tan sencillo mantener algo que tiene una vinculación con un mundo que cambia permanentemente sin más, ¿verdad? Sin más. Como si la fórmula, no sé, se me viene ahora a la cabeza, no lo pensé bien, por ahí me equivoco con este ejemplo, pero ¿vieron la fórmula de la Coca-Cola que nadie la sabe o no sé quién la sabe? Y es intocable y está escondida, se usa, no sé cómo hacen para aplicarla a las distintas fábricas de Coca-Cola y nada más, ¿no? Bueno,
por ahí la fórmula de la Coca-Cola, por ser algo así como es, puede estar preservado, oculto y listo, ¿no? Y por ahí a la gente le sigue gustando la Coca-Cola por mucho tiempo. Pero la manera en que nosotros le presentamos, nosotros y los que vengan detrás nuestro, por lo tanto le presentamos y le presentaremos a la humanidad el encuentro diario con el Señor, es algo que requiere, es algo más complejo, mucho más complejo. Y por lo tanto requiere que le pongamos cabeza, que entendamos cómo funciona el corazón de los hombres de cada momento y de cada tiempo, que también le demos el lugar que tienen a los sentimientos, porque, bueno, y he mencionado así las 3 capacidades esenciales nuestras, de los seres humanos, que son cambiantes y que por lo tanto no es fácil de llegarles de un modo, no sé si decir unidimensional o de la misma manera siempre. Mira, por ejemplo, algo que ha sufrido enormes cambios es, en la historia, desde que se fundó la obra, es el sustrato cultural en el cual nuestro padre primero trabajó y transmitió lo que había recibido de Dios y el hoy. A principios del siglo XX, la sociedad en España, y podríamos decir que en Occidente en general, era cristiana y entendía los códigos cristianos. No quiero decir en absoluto que no hubiera dificultades y que no hubiera personas incluso que hacían la guerra al cristianismo. Y lo primero por lo que tuvo que atravesar la obra fue por una guerra anticristiana, ¿verdad? Que lo sabemos muy bien, como fue la Guerra Civil Española, que tenía una componente de una cosmovisión distinta, que era el marxismo, que quería imponerse sobre el cristianismo. Pero todos los marxistas entendían lo que era el cristianismo de un modo curioso, ¿verdad? O podemos decir curiosamente. Y por lo tanto, el modo en que se transmitía o que se hablaba de la fe y de este mensaje que nuestro Padre transmitió, que a la vez tenía otra dificultad increíble, que era inédito y que era nuevo. Dificultad y al mismo tiempo potencia, porque por ser algo nuevo, tenía la fuerza propia de lo que es nuevo. Cuando, fíjate, en esto que he mencionado ya hay 2 cambios muy profundos, ¿no? Por un lado, ahora la gente no es más cristiana en general o no entiende las cuestiones de la fe cristiana. Es más, no solo no las entiende, sino que están puestas en duda. No sirven como respuesta como respuesta única, como antes era o pretendía ser el cristianismo, a las necesidades de los hombres. Y entonces todo es relativo. Y si todo es relativo, todo da igual. Y si todo da igual, entonces, muy bien, me parece bárbaro. Tu mensaje es el tuyo. Qué lindo, qué interesante. Te escucharemos otro día, como también le dijeron en su momento a San Pablo, ¿no? Bueno, en definitiva, no podemos mirar acríticamente el momento en el que estamos y pensar que con las mismas maneras vamos a poder hacer lo mismo. Fíjate que cuando estaba preparando esta meditación y llegué a este punto y dije, bueno, ¿cuál es la palabra que voy a usar aquí? Porque las mismas armas sí son las mismas. Porque lo que nosotros le queremos, porque Dios nos ha buscado para esto, ¿no? Lo que nosotros tenemos para brindarle a la humanidad es un mensaje sobrenatural, un mensaje de fe, es el mensaje de nuestro Señor. Si querés, es un aspecto de ese mensaje de Jesucristo, que ya lo mencionamos y no hace falta repetirlo, ¿no? Y por lo tanto las armas para conseguir eso, las armas siguen siendo las mismas. Siguen siendo la oración,
sigue siendo la penitencia, sigue siendo, podemos decir así, la fe, la doctrina, la esperanza en la vida eterna. En definitiva, lo que entregamos es el amor, o lo que transmitimos es el amor, con todo lo que eso significa de compromiso y de jugársela, ¿verdad? O sea que las armas para transmitir eso serán las mismas, pero las maneras, entre ellas, por ejemplo, el lenguaje o las historias que contamos para poder transmitirlas, evidentemente son distintas, porque si la gente de entonces, de los primeros momentos, entendía un cierto lenguaje, pongámosle un idioma, y ahora ese idioma ya no se entiende más, porque ya no se habla, entiéndase, o entendemos bien que no se trata solo de un idioma, y no es precisamente el idioma, sino los códigos que tiene internamente cada uno. Y si nosotros seguimos manejando los mismos códigos, a gente que ya no maneja esos códigos, aquí podemos pensar, ¿por qué es que nosotros tenemos los mismos códigos y no cambiamos de códigos como ha cambiado la sociedad de códigos? Bueno, es todo un tema y es un desafío entenderlo. Es muy difícil que cuando alguien ha construido sobre unas bases muy sólidas, de repente se atreva a moverse de esas bases o entienda que vale la pena y que hasta es necesario salir de esas bases. La gente se movió hacia un terreno, digamos así, menos sólido, hacia un terreno donde estaba buscando otras respuestas y las sigue descubriendo en otros lados, porque no tenía tanta solidez. Sí había una cultura, pero no había una aprehensión por todo el mundo de manera igual, por toda la gente de manera igual de todo eso. Y entonces nosotros estamos parados en una roca muy firme, pero la gente se ha movido a un mundo muy móvil, muy cambiante. Si no nos adaptamos a ese lenguaje, a esas maneras de comprender la realidad, para mostrar nuestro mensaje de manera que sea digerible, hay un punto en el que ya no hay modo de que nos entiendan. Por poner un ejemplo que nos puede ayudar tal vez, en la edición crítica de Camino, don Pedro Rodríguez hace un estudio teológico. ¿Se acuerdan que es este libro que tiene no sé cuántas, como casi 2000 páginas, ¿no? Muy, muy grueso. Y en el estudio teológico, don Pedro dice que Camino es un libro escrito para gente que entendía la fe cristiana. La obra fundamental sobre la que se expandió el Opus Dei, el espíritu del Opus Dei, fue Camino. De hecho, ni Surco, ni Forja, ni Via Crucis, ni Amigos de Dios estaban editados hasta que falleció nuestro padre, hasta varios años después. Yo ya había pedido la admisión a la obra cuando apareció Surco y Forja. Poco después, es verdad, apareció Amigos de Dios, poco después del fallecimiento de nuestro padre. Desde luego, no había escrita ninguna vida de nuestro padre hasta que nuestro padre falleció. Perfiles biográficos, como los llamamos después de tiempo, porque al principio eran todas biografías. Después se comprendió que todos esos primeros escritos que relataban la vida de nuestro padre en distintos idiomas y por distintos autores no eran precisamente biografías. Hasta que salió la primera biografía de nuestro padre en 3 tomos. Y hasta que se siguió, ¿no? Lo que estoy diciendo es, todo el conjunto de material, de historias, de relatos con los que nosotros hemos contado en los últimos 40 años para pasar el mensaje, tienen unas premisas y una incorporación por parte de quienes lo hemos hecho que son distintas a las del mundo actual. De hecho, no sé si a vos te pasa lo mismo que a mí, yo te voy a contar lo que me pasa y vos podás hacer tu oración al respecto. ¿No te parece que ya no somos capaces, en el sentido de que
las historias que contamos hace 20, 25, 30 o incluso menos años, no las podemos contar del mismo modo ahora? ¿Porque no se entienden tanto? ¿O porque a nosotros mismos ya nos resulta frágil el cuento? No nos dice tanto a nosotros. Si no nos dice tanto a nosotros, porque vivimos en un mundo tan distinto y nos ha ido cambiando la manera de mirar la realidad, ¿qué le va a decir a gente que no tiene nada o muy poco de lo que nosotros tenemos en la espalda? Bueno, todo esto, como ves, supone que, como nos pide el Padre, tenemos que reflexionar, tenemos que atrevernos a hacernos preguntas que no tienen respuesta conocida todavía, que la vamos a encontrar conforme meditemos, conforme hagamos nuestra oración con sinceridad de corazón, con honestidad, para llegar de vuelta al meollo, a la esencia, a lo que ha movido nuestros corazones llenos de la fe cristiana, hacia la apropiación y el vivir de esta manera concreta con la que procuramos alcanzar a Dios y que procuramos pasar a los demás. Hay un autor, no sé si ya habrás escuchado de él, que es Luigino Bruni. Es un hombre que pertenece a uno de los movimientos carismáticos del siglo XX, como lo es la obra, y como hay bastantes otros, que por lo tanto tiene una experiencia personal de vida dentro de una institución de la Iglesia que ha pasado en el mismo periodo histórico, o que ha nacido y se ha desarrollado en el mismo periodo histórico que la obra, y que por su condición de economista y de estudioso, también le ha dedicado los últimos años de su vida, más o menos del 2015 en adelante, a estudiar e investigar sobre esto, y ha escrito 4 libros que están editados por una editorial acá en Argentina que se llama Ciudad Nueva. Se pueden comprar en cualquier librería católica, de las que hay por ahí, o incluso que a veces hay al lado de las parroquias, y que abordan, el primero más en general, toda esta problemática, y los que siguen son libros cortos, los que siguen aspectos que tocó en el libro primero y que los profundiza y que ayudan, que dan luces, que ayudan a pensar. Uno de estos libros es sobre el capital narrativo, en el que explica, yo voy ahora, porque ya queda poco de esta meditación, solo voy a decir una idea, ¿no? Que toda transmisión de algo se hace sobre historias. De hecho, nuestra fe, lo sabemos muy bien, está transmitida sobre las historias que nos cuenta la Biblia. Es decir, para transmitir un mensaje es necesario contar historias. Y es importante que esas historias mantengan su fuerza vital a lo largo de los siglos. La Biblia comenzó a ser, narra una historia que tiene 4.000 años, es decir, las historias al principio eran solo orales, después de a poco se fueron escribiendo, habría papiros, ¿no? Te imaginás con las limitaciones de aquel entonces, los que las conocían y los que tenían acceso a ellas, a aprenderlas y a fijarlas y a poder transmitirlas, eran pocos, y había todo un trabajo muy, muy importante de fijación de esas historias. Muy bien, con los siglos habría más papiros, las historias iban como conformándose, pero también las historias se iban explicando y narrando de manera tal que la gente las pudiera entender y pudieran construir la identidad de ese pueblo que dio en llamarse el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, del cual nosotros somos herederos. La Iglesia es el nuevo pueblo de Israel.
es el nuevo pueblo de los creyentes, de los descendientes de Abraham. Y más fácilmente podemos comprender cómo las historias de Jesús, de la vida de Jesús y de los primeros cristianos, y las cartas que escribió San Pablo y algunos de los apóstoles, y muchas otras cartas que también fueron escritas, pero que fueron también eliminadas de ese tesoro de transmisión, porque se jugaron inapropiadas para transmitir el corazón y la verdad que nos había entregado Dios. Todas esas historias, a lo largo de los siglos, han sido expuestas de modos nuevos y adecuados a las diferentes culturas a los que ha llegado en todo el mundo y en los diferentes tiempos en los que se ha difundido. Bueno, esto me parece que puede servirnos para comprender, bueno, y ahora nosotros con las historias de nuestra vida, de nuestra familia sobrenatural, con las que tenemos que transmitir el espíritu de la obra, ¿cómo hacemos para a unas personas, te insisto, o volviendo a lo del principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para unas personas que no entienden las cuestiones de la fe, cómo le transmitimos también el espíritu? Y con esto voy terminando, ya seguiremos la próxima meditación, una de las cosas que a mí me llama la atención es decir, ¿cómo hicieron los que fueron a Japón? Porque si hay un desafío grande en la historia de la obra que se vivió desde tiempos bastante iniciales, es los que se fueron a Japón, son los que se fueron a Japón. Fueron a enfrentar una cultura que no era cristiana, que no tenía conocimiento, que tenía otros códigos completamente distintos. En general, todo el resto de los países a los que fueron hermanos nuestros a enseñar y a transmitir el espíritu de San José María, eran cristianos. Ya después, con el tiempo, se empezó a ir a otros países que no, o que se habían descristianizado, ¿no? Como, qué sé yo, Suecia, uno de los aquí presentes estuvo en Suecia y podría dar cuenta de lo que significó eso, digamos, y las dificultades propias de ese lugar y de ese momento, que ahora es otro momento y ya no vivimos en un mundo localizado, sino que vivimos en un mundo global, donde entonces los problemas son bastante comunes en todas partes. Y entonces nuestras historias y nuestro tesoro, bueno, tenemos que ver cómo lo presentamos, arriba de qué lo montamos, para que pueda entrar, para que pueda moverse, para que pueda pasar, para que pueda ser recibido y aceptado por las personas, por las gentes. Y ya, entonces, porque es la hora, con esto te termino. No te puedes imaginar cómo yo he notado que cambiamos nosotros nuestra predicación, y pienso que vos también lo habrás notado, que cambiás lo que le decís a tus amigos. En general, hoy por hoy, hablamos mucho más de cosas básicas de la fe que cosas muy propias del espíritu de la obra. ¿Por qué? Porque la gente entiende mucho menos de la fe. Entonces hay que primero explicarle qué es ser cristiano, y también tenemos otros grandes y muchos desafíos en ese aspecto, y después sobre eso, y al mismo tiempo, no solo después, pero al mismo tiempo transmitir lo que nos es propio, ¿verdad? Bueno, vamos a acabar, pidámosle a la Virgen, que es Madre de la Iglesia y que es Reina del Opus Dei, que nos ayude a ser profundos y que nos ayude a ser valientes, que confiemos en nuestra fidelidad, en nuestros deseos de ser fieles, pero también nuestros deseos de sembrar, de ser generosos de esto que se nos ha dado para que lo sembremos, y que entonces nos atrevamos a hacer este trabajo difícil, audaz, pero que de su mano siempre llegará a buen puerto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por